cordial saludo de bienvenida a este nuevo espacio de difusión, de reconocimiento, de información que desde el Banco Cooperativo Copcentral hemos querido iniciar y que hemos denominado Aconteceres Cooperativos. Lo que queremos a partir de nuestro aniversario, de nuestros 55 años, cuya celebración iniciamos desde el pasado 30 de octubre y que durante todo el año 2020 estaremos celebrando, fue entrar a hacer un reconocimiento y, lo más importante, a recoger unos testimonios de todos aquellos líderes del cooperativismo que han influenciado no solamente en la vida de Copcentral, sino del sector cooperativo en general. Es así como van ustedes a disfrutar de la compañía de muchos líderes que en los últimos años pues han tenido ya la suerte, la dicha de disfrutar hoy en día de un buen retiro o de disfrutar hoy en día, aún desde sus trabajos, de una serie de recuerdos, de acontecimientos, de éxitos y de muchas anécdotas que pretenden no solamente agradecerles y reconocerles su trayectoria, sino también distraerlos, divertirlos y, por qué no, que se genere un ejemplo de lo que fue la vida y obra de varios de nuestros personajes. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos a Aconteceres Cooperativos. Un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa Aconteceres Cooperativos. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de don Darío Benítez, el primer gerente formal, llamémoslo así, de lo que es Copcentral, un gerente que además tuvo que sortear toda una serie de circunstancias de evolución de los asuntos legales, de evolución de la economía de la región, de evolución de toda la sociedad, no solamente de San Gil, de Bonintá, sino de todas las provincias del sur de Santander, y que sin duda nos va a divertir literalmente en el programa del día de hoy. Bueno, un gran saludo, Darío, y de verdad que pues un gran honor para nuestro programa de Aconteceres Cooperativos, pues tener a la persona más importante en nuestro concepto, junto con el padre Ramón, en todo lo que ha sido el movimiento cooperativo en el sur de Santander, pero con la proyección nacional que hoy tiene. Y lo decimos pues con pleno conocimiento de causa, porque pues en Copcentral hemos podido ver cuál fue la evolución de su gestión y de su obra, y sin duda que para nosotros pues es muy importante que usted nos acompañe hoy. Y el objeto del programa, como lo decía ahora en la introducción, antes de que entremos en materia de lo que fue su llegada a Copcentral, pues sin duda también de las cosas que más admiramos en su carrera es su origen. En el caso particular, pues tuve la fortuna de leer un libro que usted me compartió, uno de sus primeros libros, porque sé que la obra literaria está siendo muy prolífica, pero uno de los primeros libros en donde precisamente usted pues nos comparte lo que fue su origen. Entonces, primero que todo, pues darle la bienvenida y hablemos un poco de sus raíces, de su origen, don Darío. No, gracias, doctor Jorge. Yo me siento muy halagado que usted me hubiera tenido en cuenta en el importante programa. Realmente yo soy de Pinchote, la tierra de Antonia Santos, a pocos kilómetros de San Gil, y soy hijo natural de un gran hombre, se llamaba Salustiano Duarte Acevedo, y de Esther Benítez, mi madre, ambos muertos desde luego, y
intelectualmente pues cursé solamente 2 años de escuela primaria, pero hoy en día me nació mucho ser autodidacta. Yo traté de prepararme solo, de preguntarme por qué existía, dónde estaba, y de leer, muy amigo de la lectura. Todavía aún leo más de 2 horas diarias, y mi vocación al cooperativismo estuvo más bien porque trabajé mucho con sacerdotes, entre ellos, por ejemplo, el padre Eduardo Vargas Sierra, que fue como el que me sacó de sacristán y me vinculó al cooperativismo. Se dieron casos de grandes cooperativistas que fueron acólitos. En Boyacá se dio con el padre Adán Puerto y la gran cooperativa de Boyacá, que desafortunadamente se liquidó también. Yo no recuerdo. La Caja Popular Cooperativa. Sí, señor. Y los Numpaque, esos eran acólitos del padre Adán Puerto, y fueron los grandes cooperativistas que llevaron esa cooperativa. Hay que tener en cuenta que el padre Adán Puerto se le llama como el padre del cooperativismo colombiano. Después presté servicio militar, y después de que llegué del servicio militar me encontré espontáneamente con Eduardo Vargas y me dijo: Darío, dijo, yo tengo me nombraron párroco de Puente Nacional, dijo, camine y me ayuda a fundar una cooperativa allá. Nosotros habíamos fundado la cooperativa de Pinchote, y entonces con Eduardo Vargas, entonces de ahí que nos vimos con el doctor Jorge cuando se celebraron los 50 años de Servicoral. Sí, de Servicoral, de que hoy funciona. Y era una cooperativa grande, ¿no? Una buena cooperativa, sin Sí, duda. una buena cooperativa. Sí, hasta ahí pues mi origen fue de poco estudio, muy autodidacta, muchos cursos y seminarios que se daban en ese tiempo, ya en el SENA, ya porque UCONAL lo llamaba uno Desarrollo, líderes como José Teniño, los niños de Bogotá, sí, grandes sindicalistas y grandes trabajadores sociales, hicieron a Desarrollo, Rimer Serrano Uribe, UCONAL, organismos que se volvieron bancos de segundo grado. Nunca creí yo que Concentral de alguna manera se transformaría a banco, pero también le correspondió, con la gran diferencia que Financiacop, UCONAL y Copdesarrollo ya no existen, y Concentral está en la cúspide del progreso. O sea, que existió. Y Dios me lo conserve. Bueno, don Darío, y al padre Eduardo le llega, es como una corriente de cooperativismo. ¿Cómo es esa llegada de la semilla de fundar cooperativas en cada uno de los municipios de la región en lo posible? ¿Cómo es, quién lidera esa loda, esa idea, y quién lidera esa tendencia, y cuál era el monseñor de la época o cuál era el director de cepas de la época? ¿Quién fue el que le metió cooperativismo al sur de Santander? Pues doctor, hubo una corriente de la Iglesia Católica de ayuda a los pobres. Yo creo que fue con la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, en el cual la Iglesia estaba comprometida con los pobres. Y el fundador del cooperativismo fue un inglés, Robert Owen, que al fin y al cabo era un ministro de la Iglesia anglicana, no católico, pero sí, la Iglesia anglicana tiene muy pocas diferencias con la Iglesia católica. Es solamente que
Que no dependen del Papa, pero se la llevan bien. No dependen del Papa. Y algo muy importante, que Enrique VIII, que era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, no lo dejaban divorciarse. Y entonces separó la iglesia, mató primero 7 esposas. Eso se le iba yendo la mano. Sí. y luego después para arreglar el asunto, separó a la iglesia de Inglaterra, hay que decirlo, lo separó por la cuestión del celibato. Sí. El celibato le ha hecho mucho daño a la iglesia católica y aún puede ser que Francisco se comprometa a arreglar ese asunto, pero bueno, lo célibe no tiene que ver mucho con el cooperativismo tampoco. Bueno, Darío, y estando entonces en Puente Nacional, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién se lo trae? ¿Quién se lo lleva? Cuéntame cómo fue eso. Entonces hay que tener en cuenta que, hablando del cristianismo y del cooperativismo, Robert Owen de Inglaterra, sus tesis cooperativas muy cercanas a las tesis, en cierto modo, de Carlos Marx, casi contemporáneos, pero también con el capitalismo. Es decir, los 7 principios encierran una filosofía que usted lo sabe mejor que nadie, que esto no es ni izquierda ni derecha ni comunismo, sino algo que siendo casi capitalista es solidario y hay equidad, ¿no? Y después Federico Raiffeisen, que el pastor luterano de Alemania, que es el padre del cooperativismo financiero. Federico Raiffeisen y aún los bancos cooperativos alemanes son sumamente potentes. Entonces, para dar 2 casos, en la Iglesia Católica, en todos los países del occidente donde hay más catolicismo, México, por ejemplo, grande cooperativa de ahorro y crédito que era espantosamente grande, no sé, ahora el Perú tuvo también, pero y todo creado por el clero, por los sacerdotes. Entonces aquí hubo el padre Adán Puerto, y después del padre Adán Puerto tuvo sus discípulos como Ramón González Parra. Sus discípulos adelantados. Sí, y el movimiento cooperativismo canadiense, también el instituto, no sé si aún funcione, era donde se formaban los sacerdotes. Ramón fue formado allá, en cooperativas. Y aquí en Colombia es padre Marco Fidel Reyes, que fue el primer secretario de Pastoral Social de la diócesis de Socorro y San Gil. A él lo reemplazó Ramón, el padre Marco Fidel Reyes y el padre Ramón González. Y claro, hombres como cuando yo entré a Concentral, el comité de crédito de Concentral, estaba el padre Eduardo Vargas, un santo. Eduardo es un santo. Está sumamente viejo. ¿Él está en Jordán? Está en Jordán, sí. Está en Jordán. Con un hermano también sacerdote, ¿verdad? ¿Él tiene un hermano sacerdote? Eran 4. 4, ya. Yo los conocí todos. Pero el único cooperativista fue Eduardo. Jorge se fue para los Estados Unidos, se casó. Gonzalo, creo que aún, pero no creo que esté en el país. Hernando Vargas, que creo que está vivo todavía. Y Eduardo, que es uno, Vargas Sierra, grandes hombres, grandes sacerdotes. Y entonces casi cada sacerdote le decían, ustedes tienen que trabajar por los pobres, y los pobres son los campesinos, y los obreros, y los trabajadores. Entonces había mucho sindicato, mucha junta de acción comunal también. Patricios como Jerónimo Muñoz Triana aquí en San Gil, el obispo de la Junta de Acción Comunal. Hubo muchos sacerdotes como el padre Steele, que era canadiense, pero fue misionero en la China y organizó
Instituto Cooperativo Interamericano de Panamá, donde nos formamos Luis Eduardo, Camilo, nos formamos varios cooperativistas, un sacerdote amigo del doctor Fidel Castro y del doctor Salvador Allende, y eran contemporáneos, eran un hombre muy de izquierda, se había retirado de sacerdote pero nunca se casó, y dio ejemplo de buen cristiano hasta sus últimos días. Este clero mundial, y desde luego que la diócesis de Socorro y San Gil no era la excepción. Un apunte muy importante, doctor, tener en cuenta, es que la diócesis de Socorro y San Gil para la época comprendía 3 provincias: la provincia Guanentá, la provincia Comunera y la provincia de Vélez. Entonces, todo el sur, claro. Sí, entonces había muchísimo trabajo para moverse uno por las 3 provincias. Entonces, bueno, sin duda es una corriente que llega de la mano de esa encíclica, de esa nueva ola dentro de la iglesia. ¿Y por qué sería que en esta región esa semilla dio tan buen fruto y se arraigó tanto? ¿Cuál fue el equipo que armaron? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para que eso hubiera tenido tanto éxito? Bueno, doctor, hay que tener en cuenta que el cooperativismo es una filosofía. Guide en los grandes congresos de la Alianza Cooperativa Internacional es muy famoso en su proclama. Él decía que el cooperativismo era un sistema socioeconómico, que no tenía que depender del comunismo, ni del socialismo, ni del capitalismo, que era esa concepción del cooperativismo no era la que teníamos nosotros. Nosotros teníamos en el cooperativismo la concepción del ahorro y del crédito. En mi libro yo dejo, por ejemplo, el himno a las cooperativas de ahorro y crédito. Campesino que sufre tus penas sin que a nadie conmueva el dolor, ya no busques ayudas ajenas y confía en tu propio valor. Cuando plata quizás necesite y sus males poder remediar, al usurero no la solicite porque usted se puede cooperar. Bueno, era una cuestión pero era hasta ahí. Nosotros no pensábamos, por ejemplo, que la producción la podíamos enfocar al cooperativismo, la producción agropecuaria. Sí. Nosotros no pensábamos tampoco que la industria pudiera ir allá, los servicios públicos. Por ejemplo, que más que el acueducto de San Gil fuera una cooperativa. De todas maneras, así en Villanueva convertimos el sindicato en cooperativa, en Pinchote, en Barichara, en Guane, en la provincia de Guanentá, Valle San José, Elsa Marina Ríos, una mujer cooperativista de esas heroínas. Ahí ha nombrado usted ya varios de los fundadores de COP Central, Elsa María está en el acta, el padre Eduardo está en el acta también. El padre Eduardo Vargas, sí. Mucho sacerdote, Sí. figura como fundador. Creo que el padre Marco Fidel también está en esa acta. Pero de todas maneras yo pienso que cuando hoy miro la granja, Sucre, la belleza, La Paz. La Paz, toda esa cosa, se habían podido hacer en la provincia de Vélez grandes cooperativas, y la provincia comunera también, en Suaita tuvimos una cooperativa también muy importante, y en San José, pero de Suaita, pero todo eso se volvió nada, eso al fin y al cabo, a última hora logramos incorporar la de Suaita como Urdesa, y como Urdesa puso una agencia en Suaita. Sí. Estaba el hijo del cooperativista Germán Ortiz, que en paz descanse. Pero entonces Virgilio Vega, este que está aquí, que es un odontólogo, y era el presidente de COP Central,
Y entonces él dijo, yo le escribí una carta un día diciéndole que yo quería ser gerente de Concentral. Entonces él me trajo y yo le dio el nombramiento a Vigilio Vega. Y yo llegué y me reuní, hice la reunión con todos los gerentes de las cooperativas. Y entonces Ramón ya estuvo muy de acuerdo conmigo, esto y lo otro. Y le dije, padre, esto aquí, en cierto modo mandaba en Concentral una persona de gerente en ese tiempo, y otra persona era la que mandaba, ¿no? En cierto modo. Aún sucede en muchas entidades. Sucede al presidente, ¿por qué no le va al gerente de una cooperativa? Entonces Ramón me dijo, Darío, hay que un departamento de educación, eso era para educar. Y empezamos con la cátedra, Emilio, llegan los muchachos de Buga. Esa es otra escuela formadora de cooperativas. El padre Marco, el padre, se me olvida el nombre, Francisco, lo llamaban Pacho. ¿De la RUF? Era jesuita como de la RUF, pero este era un trabajo. ¿Pacho Mejía tal vez? ¿Pacho Mejía? ¿Pacho Mejía? Sí, se lo vio el padre Ramón. Sí. Vea, porque sabe más usted que no había nacido en ese tiempo. Y entonces ese nos permitió abrir las cooperativas de Sabana Grande, de La Grana, en la provincia de Vélez, organizar mucha cooperativa, pero de ahorro y crédito, y tienda de consumo, porque vino la tienda de consumo. El hecho era que, en cierto modo, Guadalupe no estaba ejemplo con una cooperativa de consumo. Entonces todo el mundo quiso tener la tienda de consumo. Y había también, yo conseguí contadores públicos, me tocaba traer de Bogotá porque no había, doctor. Yo era contador, pero contador de un instituto empírico. Yo tenía un diploma de contador comercial, porque eso me dio del instituto donde me formé, no formal. Pero un contador no se saca en 6 meses, yo no estudié sino 6 meses. Claro. Y me dieron, y yo ni siquiera sabía que pagar fe y firmar los estados financieros tocaba inscribirse. Y no, nos tocó traer, yo traje varios doctores de Bogotá, y tal vez hay uno en San Gil todavía de esos que trae, pero economistas, administradores de empresa, y entonces se colocó el departamento también para enseñarles a hacer el presupuesto, para enseñarles. Había un problema gravísimo con el manejo de la liquidez. Manejar liquidez era, bueno, ahora ahí la superintendencia ha sacado distintas herramientas. Sí, hay herramientas. Pero en ese tiempo de pronto prestaban toda la plata y se quedaba sin plata, y iba el ahorrador que me den la plata y no tenía liquidez inmediata y se ahorro. Sí. Y eso fue muy difícil, pero aprendimos a manejar la liquidez. El otro, el manejo del crédito, porque el manejo del crédito no es cualquier cosa, no es que yo pongo esto y me pongo a prestar plata, hay que saber estudiar el crédito. Y aprendimos también a prestar plata, a garantizar la cartera, a manejar la cartera, a hacer las apropiaciones para poder tener una reserva y castigar los que no pagaban. Después la superintendencia sacó normas y ya no se bregaba mucho con eso. Y entonces se creció el movimiento, se creció en una forma que yo le voy a regalar estos 2 periódicos como para que ¿qué hace el personaje? Mire, están este es el periódico que teníamos nosotros, llamado José Antonio. El José A. Sí, que para la época no era cualquier cosa. Claro que sí. Yo tenía 2, era el escritor más importante.
tenía dos colores, pero miren las gráficas. Ahí están las gráficas, vea. Era aterrador la forma como crecía Concentral en todas las... Eso fue a los 20 años, o sea, eso es del 84. Yo le voy a regalar este, doctor, porque lo puede guardar por allá más Claro bien. que sí, allá ¿Para qué lo tengo yo aquí? los marcamos allá en la sala juntas. Sí. Muchas gracias, don Darío. A mí de pronto se me pierde aquí. Y entonces ahí está una Concentral que presta plata a las cooperativas. Ahora, cuando yo recibí a Concentral, lo primero que hice fue estudiar el estatuto, porque el estatuto lo habían hecho en base o con base a la ley 1598 de 1963. Y desde luego que era el decreto 1598, ojalá hubiera una ley, eso es el doctor Lleras Restrepo, pero terrible si usted lee ese decreto, podía las cooperativas importar y exportar sin aduana, sin pagar impuesto y aduana. Estaba exenta de todos los impuestos, hasta el predial. Tenía todo el apoyo de esa norma, Claro. mejor dicho. Había otra ley conexa que exigía dictar educación cooperativa en los colegios. Cierto. Sí, terrible. A Eso mí me era- alcanzaron a dar Sí, en el tal vez colegio alcanzó. cooperativismo, sí. Sí, claro. sí, alcanzaron a... Sí. A ver, y esa ley muy buena y todo, pero no le gustaron bien, y yo ya aún hago estatutos de cooperativas, pero ya a mis 76 años todavía haciendo estatutos, pero yo ya era un experto en el estatuto, porque yo creía mucho en el contrato social de los asociados. Y entonces saqué la cofradía de San Roque, que era socia de Concentral, y entonces de todas las... Y mire, usted toca ahí algo muy cierto y normalmente no lo diferencian, no saben la diferencia entre el acuerdo cooperativo y el estatuto. Ah, sí. Porque el estatuto obviamente pues refleja todas las normas y las distintas condiciones de operación, pero todo eso gira a partir de que exista un Del acuerdo cooperativo. Es correcto. Y en eso había mucha falla, mucha cosa. ¿Era una cooperativa de base o era una cooperativa de segundo grado? Entonces yo tuve que arreglarle para que fuera cooperativa de segundo grado. Entonces se me iban a salir todos los de base, las cooperativas. Claro. No, se me iban a salir todas las personas como claro. Eduardo Vargas, que era socio, que era asociado. Entonces hubo como esa mezcolanza ahí, pero yo poco a poco lo fui echando, sacando. Sí, No les podía prestar tampoco porque eso era de segundo grado. claro. ¿Sí? Y usted no puede recibir un socio en el banco, tal vez. Correcto, no. Persona natural. No, está fuera del estatuto. Tiene que ser persona jurídica. Correcto. Entonces yo, a última hora, viendo ese problema, organicé los ahorradores permanentes, les di el nombre. Y entonces los gerentes de Financiacódigo, Conárico, Desarrollo, dijeron que yo estaba dibujando y eso, aquí hubo un simposio en San Gil y pedía mi cabeza. Decían, no sé quién es Darío Benítez, pero ¿por qué no lo votan? ¿Por qué no lo votan de gerente? Es un tipo bruto. Pues bruto sí, pero de todas maneras lo que yo quería era... Y bueno, de todas maneras, a última hora no me hicieron nada, ni dieron nada. Y yo creo que cuando usted principió con Concentral tenía ahorradores permanentes. Todavía sí, claro. Sí, pero luego después ya con el banco terminó. Ya Y quedaron como propiamente clientes. ahorradores, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, don Darío, ¿y cómo es ese brinco que pega Concentral en tan poco tiempo? De esa Concentral que usted recibe por allá en el 71
a esa que en el 78, con la nueva norma que sale en el 80, Sí, sí. termina en esos solo 8 o 9 años de su gestión, termina ya haciendo Sí. semejante brinco? Terrible, terrible. ¿Cómo fue esa experiencia? La cooperativa se creció mucho y fue muy fuerte. Y no hay duda de que Uconalco, Desarrollo y Financiaco tenían envidia, como decía Ramón, envidia santa, en cierto modo no porque fuera competencia, porque al fin y al cabo Concentral no estaba en Eran Bogotá. territorios distintos. Sí, sino que ellos cuidaban yo no sé qué. Yo saqué unas órdenes de pago que aún Luis las conserva. Y todavía tengo yo mi cuenta con Urdesa con esas órdenes de pago. Y entonces yo les daba apariencia de cheque. Ajá. Y entonces mandaba a hacer como chequeras. Entonces dijeron que yo estaba... Y aquí le daban carne en los bancos. Como cosas raras le daban carne en los bancos. Los bancos querían mucho a Concentral. Esas órdenes terminaron legalizándose ante la superintendencia. Se legalizaron. Sí, Yo sí. tengo ya aquí la Claro que sí. Sí. Nosotros Bien. antes de convertirnos en banco, Sí. aquí en San Gil, en efecto, había transacciones y Sí. había todo tipo de operaciones con esas órdenes de pago. Yo las alcancé a conocer, claro que sí. Recuerde usted, el superintendente era el fiscal que fue Néstor Humberto. que tuvo eso. Néstor Humberto fue Grandes superintendente en problemas. esa Y me época. hicieron, y allá estaban hablando con el superintendente, estaban hablando José T. y estaba hablando Ramiro Valderrama y estaba hablando, bueno, gerentes, diciendo que yo era bruto y que esto y lo otro. Entonces el doctor me llamó y me dijo, oiga, ¿usted de veras que es un campesino de San Gil? Le dije, claro, no es San Gil, de Pinchote. Dijo, ¿qué es Pinchote? Entonces le dije que usted inventó una chequera y que tiene unas cuentas corrientes. Dijo, doctor, yo soy bruto, así como me tienen fama. Como dicen, 2 años de primaria. Pero yo sé que es una cuenta corriente, que esa no la pueden tener sino los bancos. Y yo no tengo canje, ni tengo descuento, ni tengo... Yo tengo es un sistema que de mi invención, que es para facilitarle a los campesinos que paguen los obreros. Los cafeteros pagaban con esa. Aún en Comundesa, todos los asociados que tienen café pagan las cogidas de café con esas órdenes de pago. ¿No? Sí. Y le dimos ese nombre. Y yo no tengo eso. No. Charló conmigo y el doctor no. Por eso, Entendió cuál era la figura y no... Cuando tuvo muchos problemas como fiscal, yo rezaba por él. Bueno, entonces llega la década de los 80, don Darío, ahí ya... Bueno, hay que decir que el crecimiento que usted me preguntaba, como tan espontáneo que se dio, fuera del fenómeno de ahorro y crédito, porque es un verdadero fenómeno. Realmente aquí en San Gil, Concentral tenía la captación más alta de todas. Toda. Y eran otros tiempos. Pero se hizo con el proyecto DIR. El proyecto DIR, el padre Ramón tenía muy buenas relaciones con Alemania. ¿Estaba todavía, no estaba todavía el muro? Pues yo no sé. No, estaba el Ya muro. estaba el muro. Estaba el muro. Y entonces Alemania Occidental ayudaba mucho a los católicos de este lado. Porque luego después quitaron el muro y entonces a Alemania ya no le queda plata sino para ayudar a Oriente. a los desposeídos de Oriente, porque no sé, eso cuando hay vocación capitalista es mejor que no le metan el comunismo a las cosas. Bueno, entonces nos dieron mucho dinero y la Catholic City Service de los Estados Unidos, los católicos de Estados Unidos también nos dieron, CEBEMO, la Interamerican Foundation, nos regaló 50 millones para organizar la editorial. Vea. Ramón González presentó un proyecto
y lo vendió a Miserior y lo vendió al Secretariado de Pastoral Social de los Estados Unidos, que desde luego tienen más plata que nosotros. Tienen un poquito más, sí. Y nos lo financiaron. Traían bulldozer, nos regalaron 2 camiones hermosos. Los tenían para mandarlos al Vietnam, tal vez por allá, y me regalaron a mí 2. Los trajeron. Sí, eran militares, hermosos y fuertes. Me regalaron una cantidad de cosas y 80 millones de pesos para prestarle a los campesinos pobres. Hablar de 80 millones de pesos en esa época era mucha plata. Mucha plata, claro. Lo que pasa es que ahora vale nomás un almuerzo, pero en ese tiempo era muchísima plata, 80 millones. Claro. Entonces se creció con la cartera, se creció en crédito, se creció. Yo abrí agencias en Barranca, abrí en la provincia de García Rovira, porque se había muerto Málaga. la caja. Había un aeropuerto bueno aquí en San Gil. Ahora no hay, estamos progresando. Y yo recuerdo que yo viajaba mucho en Málaga en un avioncito aquí a Málaga. Claro. Abrimos en Bucaramanga. Abrimos muchas partes y fuimos unos expertos en comprar al campesinado. Es muy difícil comprar la cosecha de los campesinos. Pero nosotros aprendimos, tuvimos mercados móviles en Bogotá. Hicimos una cantidad de trabajo, es decir, tratando de llevarle al campesino los productos de primera necesidad y tratando de que los campesinos no vendieran sus productos Regalados. Habían los primeros supermercados en Bogotá que seleccionaban la naranja. Y yo le decía a Álvaro Meneses Benítez, que era el agrónomo que yo tenía en mercadeo, que comprara la naranja. Y entonces un día llegó de Bogotá bravo. Dijo, no, digo, usted muchacho, dijo esa joda de vender allá, eso no, eso. Le dije, ¿qué le pasó a Álvaro? Dijo, no, allá echaron en unos aparatos que tienen las naranjas y los rotos son así de grandes. Y pasan todas las naranjas pequeñas y yo no sabía si no eran naranjas pequeñas y no me pagaron nada. O sea que nosotros no seleccionábamos. El campesino, hasta que no tome conciencia de controlar la producción, mejor dicho, que entre con el tractor, abone y sea técnico en el cultivo y clasifique, entonces no puede hacer mercadeo. Pero luchamos y bregamos mucho haciendo mercadeo. Y a mí me da mucha tristeza que esa experiencia se hubiera perdido. Sí. Nosotros colocamos el primer autoservicio en San Gil. Primer autoservicio. No había ninguno. Y yo organicé el primer autoservicio. Y había un tipo que me robaba todos los días una botella de whisky. Tenía que ser un borracho. Pero a última hora aprendimos a colocar espejos, a controlar que no fuera tanto el escape. Y colocamos en Socorro, en Barbosa, en Charalá. Tuvimos varios supermercados, tuvimos varias experiencias. En Villanueva quedó hasta, creo que fue de las últimas que tuvo que desmontar la parte de comercialización. Sí. Y lo hacían muy bien, controlaban el precio del frijol, del tabaco, de la hora tractor. A mí me parece que la ley 79 pues fue una ley sana, nadie puede decir nada de la ley, sí, fue buena. Sí. Pero también el legislador, hay que tener en cuenta que la ley cooperativa esa es del doctor Álvaro. Fue el ponente. Fue el ponente, fue el ponente de la ley. Fue muy bien intencionada, realmente, porque también la parte financiera se estaba manejando, digamos que muy deportivamente. Sí. Y eso no era así tampoco.
Al fin y al cabo ya hoy en día tenemos cooperativas, por ejemplo, cooperativas que iniciamos con tantas dificultades en Ocaña, porque no encontrábamos gerente, y se bregó con mercadeo. Una vez mandé 2 camiones llenos de cebolla cabezona a Bogotá. No me compraban. Ay, qué... Pasé para Barranquilla y tampoco, porque los que compran eso están... Entonces le tenían miedo a la cooperativa. Eran dificultades. Hoy en día Ocaña es una gran cooperativa. De las más grandes del país, claro que sí. Como Ultrasan, que era pequeña para la época, también es, yo creo que la primera del Hoy en país. día la más grande, sí. Y Comuldesa, que era una cooperativa que mantenía ahí unos campesinos en Galán. Hoy en día Comuldesa es una gran También cooperativa. está dentro de las 10 más grandes, claro. Sí. Y todo lo que se creó, la universidad. Con la universidad pues, yo he tenido muchas, porque al fin y al cabo, decía mi mamá que una cosa piensa el burro y otro el que le está enjalmando. Pues yo pensaba cuando empezamos a fundar la cooperativa, que a la universidad, que íbamos a tener universidad para los pobres, en primer lugar. Y yo mi insistencia era que no cobraran sino 2 salarios mínimos el semestre. Y no fuimos capaces de manejar la universidad. Yo tuve muy poco tiempo trabajando en la universidad, porque yo salí de Concentral y pasé a la universidad. Ahí estamos ya en el 80 y ¿qué? 8, 80. ¿Usted cuándo pasa? No más, 90. Yo estoy... ¿Cuándo pasa a Unisangil? Había salido la ley 79 del 88, salí como en el 90. Y pasa a Unisangil. 90 y pico, ¿no? Y después trabajé contra San Gil. Y después vino don Luis Eduardo Torres, mi discípulo y maestro, porque son las dos cosas. Discípulo adelantado, dirían. Sí. Y me dijo, Darío, a mí me colaboren con Mundesa. Vino a una casa, yo vivía aquí en Almendros 2. Dije que me fui, yo terminé en Concentral. Después don Luis dijo que le gerenciara un poquito ¿El instituto? El instituto. Y fui, ya me había traído yo a Jessy a que me reemplazara en la fundación. Con Jessy tratamos de hacer un programita de liberar el colegio cooperativo. La última actividad cooperativa que... Ahí está también y muy bien. Sí, Sí. Porque yo hice una lucha por integrar esa cooperativa a Comuldesa, porque me daba miedo de que llegara un gerente y robara la plata. Porque es que hay una manzana casi de Sanil ahí. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia con el padre Ramón? Ustedes trabajaron de la mano 20, 30 años, qué sé yo. 20 años. ¿Cómo fue esa gran experiencia? Bueno, era un hombre sumamente carismático y sumamente constante en las cosas. Yo creo que la persona que tiene carisma y al mismo tiempo utiliza la constancia como una circunstancia de la vida, hace que las cosas, a mí me decía una persona, ¿qué es ese padre Ramón? Que todo lo que toca se le vuelve plata, como si fuera el rey Midas. Como si fuera el rey Midas. Sumamente carismático. No sé si ese liderazgo sirva para un presidente de la República, por lo menos, ¿no? Porque era un hombre que todo lo hacía sirviéndose de los demás. Y no pagaba a nadie, sino trataba de prepararlo y que se fuera. También les daba su fe de no despreciar a nadie, es decir, tacaño, no era un tipo austero, dirían, austero. Más bien austero, ese concepto. Más bien austero, porque tacaño es otra cosa. Sí. Pero por ejemplo, los sueldos eran chiquiticos. Entonces, por ejemplo,
Yo recuerdo cuando llegaron los muchachos de Buga, entonces él seleccionó, o lo seleccionó, a Luis Eduardo y Óscar Zapata se fueron con él. Y yo me quedé con Navia y me quedé con el otro que venía. Yo me quedé con los que sabían como más contabilidad y administración de empresas. Entonces los otros un día me dijeron, me dijo Óscar, digo, no, Darío, es que usted sí les está pagando y les da viáticos. En cambio nosotros, Ramón nos manda después de la carga rural y el cura después de que nos echa bastante vaina, nos da almuerzo y uno ya no tiene apetito. Y sí, Ramón, yo creo que se hacen falta muchos Ramones, doctor. Muchos Ramones en el clero, con ese vigor de trabajo, con esos congresos campesinos, traía gente, traía ministros. Hablaba con Junguito, que era ministro de Agricultura. De tú a tú. Y tenía líderes como Ricaute Becerra, por citar un caso. Sí. Bueno, Darío, y después digamos ya de la experiencia de lo que fue su paso por Copcentral, la creación, el surgimiento de estas empresas para sortear el tema de la ley 79 y el dejar ya pues toda esa organización andando, usted se va entonces para Comuldesa, se va a trabajar con su anterior discípulo, sí, con Luis Eduardo. Luis Eduardo. Allá en el instituto, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fueron esos últimos años de su vida activa, bastante activa laboral, porque todavía sigue activo, pero en esa última etapa de relación formal, de vinculación formal, ¿cómo fue esa experiencia en el Instituto Comuldesa? Yo estoy muy agradecido con Luis Eduardo, nunca tendré cómo pagarle, pero Luis Eduardo, es decir, cuando me vio con problemas económicos y aún no me había pensionado y ya difícil para conseguir empleo porque uno viejo le dice deme empleo y dice si trae el cajón sí con mucho gusto, pero ya no. Y un día vino a mi casa y me dijo camine a trabajar don Darío y me llevó y me puso de director de cartera y crédito. Tuve maravillosa experiencia de crédito y cartera. Trabajamos con los directores de agencia muy bien. Y un día me dijo, don Darío dijo, no importa si me organiza la fundación. Entonces tenía la fundación Comuldesa en Galán, era que funcionaba. Y todavía compraba maíz y compraba frijol, compraba café. Y yo empecé con la fundación. De todas maneras, don Luis tenía como perspectiva terminar con esas compras. A mí me daba tristeza, pero eso hubo que terminarlas. Pero estaba a la sazón de superintendente este señor que fue el M19. Eber Bustamante fue. ¿Cómo se llamaba? El otro, sí, Yo recuerdo que era el razonero cuando el M19 tomó la embajada. El comandante cero. El comandante cero. Y Pavón. Pavón era el apellido. Y él sacó para las cooperativas una resolución en el año 2000 que era cómo invertir los fondos de educación y los fondos de solidaridad y hacer el proyecto el PESEM. El PESEM. Sí. Y yo en la fundación
hice todo eso, organicé todo y nos calificaron para dar educación cooperativa. Volví yo al Tarra, en el norte de Santander, con Jessy. Anécdotas, por ejemplo, íbamos llegando al Tarra y nos paró el ejército. Yo, como fui militar, yo miraba muy bien a ver si eran del ejército, porque o era de la guerrilla, pero no sabíamos. Y esto, a última hora, el soldado se quedó mirándonos a todos los pasajeros. Dijo, se bajan los dos señores, o sea, Jessy y yo. Le dije yo a Jessy, ¿para qué trajo gafas verdes? Se ponía gafas verdes. Claro, nos vieron distintos. Y yo, si acaso me bajan a mí por lo viejo, pero es que usted por tener gafas verdes, por dárselas de gomelo. No, y aquí nos agarró la guerrilla de pronto porque no se sabía. Nos llevaron abajo a una, y entonces empezaron a interrogarme. A mí me dijeron, yo les dije que la Fundación Comuldesa, que era, que yo venía a dictar unas charlas a la cooperativa El Tarro, y esto y lo otro. Y me dijeron que yo trabajaba, les conté todo. Entonces le preguntaron a Jessy, ¿usted qué estudió? ¿Qué profesión tiene? Le dijo Jessy, dijo, yo soy cooperativista. Entonces dijo el sargento, ¿qué es esa joda? Este agradable encuentro es solo un abrebocas y el solo dejar unas primeras reseñas de un trabajo que sí necesitamos que sea muy formal y muy cuidadoso, y usted es la persona ideal para hacerlo, y es poder documentar formalmente lo que fue la historia de Copcentral, sí, hasta el año 98, qué sé yo. De ese momento para acá nosotros podemos ahí ayudar a escribir, pero todo lo que fue la experiencia de la creación, consolidación y proyección de Copcentral, yo he tratado de buscar y yo no he encontrado un documento siquiera bien elaborado, y nos parece que por el bien del cooperativismo, no solo colombiano, sino regional y mundial, esto es algo que debe documentarse y escribirse. Cierto. Creo que fue la combinación de unos factores que hoy, curiosamente, cuando vamos a las pasantías en Alemania o en Brasil o en Canadá, lo que vemos es precisamente lo que ustedes trataron de hacer, pero allá sí siguió. Allá no cambió la legislación, o si cambió fue para beneficio y para apoyarlo. Luego, sin duda, de la mano de una legislación más afín a lo que era ese proyecto, hubiéramos podido hoy tener un cooperativismo igual al que con tanto orgullo nos muestran en otros países. Luego eso hay que escribirlo, hay que documentarlo, para que las generaciones presentes y futuras del cooperativismo pues sepan cómo fue esto, y tomen las experiencias y las grandes ideas que se tuvieron y las grandes realizaciones que se vivieron, especialmente en ese trabajo con las comunidades, en ese trabajo de la mano entre iglesia, campo, entre trabajadores, sindicatos. Es que fue la mezcla de muchas experiencias positivas. Exacto. Que lograron convivir y ser exitosos. Entonces eso hay que escribirlo. Y prometo no ser tacaño. Prometo remunerar bien esa labor de investigación. Y bueno, no, pues agradecerle su tiempo, don Darío, el habernos acogido aquí en su hogar. Por supuesto, ya esto es en plena pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento, en fin. Agradecerle muchísimo a usted y a su familia por habernos acogido, y esperamos entonces verlo pronto, don Darío. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted, y que le deseo muchísimo que saque ese banco adelante como lo ha venido trayendo, que es orgullo no solamente para Colombia, para el cooperativismo, sino orgullo para el pueblo santanderiano, para San Gil, y para que pase a la historia en letras de oro
el padre Ramón González. Muchas gracias, don Darío.